Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta serie Yera, el fuego de los cuatro elementos. Te has olvidado que tienes una tía aquí, ¿verdad? Tía Pane, lo lamento, no haberte dicho nada todavía. Ajima decidió disculparse para poner fin al asunto, aunque sabía que la tía Pane tenía en parte culpa. Había intentado acercar a la hija de su amiga a ella, hablando mal de Titaya. Pensaría mal de Ajima si no hubieran aclarado las cosas, y todo había terminado como Pane quería. Fui a visitar a Long a Bangkok y también pasé por allí para ver a Dean. Por eso tardé unos días. ¿Y por qué tenía que llevar a Titaya a todas partes? Sus primas tampoco ayudan. En lugar de concentrarte en el trabajo, pierden el tiempo. No fue culpa de Dean y Long, las extrañaba y quería visitarlas. Desde pequeña siempre las has defendido. Tus primas deberían meterse en sus asuntos antes de meterse en los tuyos. Para Pane nadie era lo suficiente bueno para Jime, excepto ella. De pequeña sus primas eran regañadas cuando la visitaban, porque Panes siempre sentía que ejercían una influencia negativa sobre ella. Y sobre Titaya te prohíbo que salgas con ella. Aunque tu padre te lo ordene, no lo obedezcas, ¿entiendes? Está bien. Esta vez tengo que darle una lección a Titaya. Está presumiendo de todo lo que hace. No te metas. ¿Por qué, tía, odias tanto a Titaya? Creo que cada una puede quedarse en su rincón, y esta vez no ha hecho nada. Tú no ves a las personas como son. Sí, he cometido algunos errores al juzgar, pero ahora he crecido y sé lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿me estás contestando? Desde que te acercaste a esa chica, has sido muy agresiva y respetuosa. A Titaya era solo una persona, pero la tía Pane quería dejarle todo a ella. No importaba, ya se lo había prometido. A Titaya ya no enfrentaría los problemas sola. ¿Qué ocurre, señora? Estos son los documentos que se acumularon mientras no estabas en la oficina. Termina todo hoy para que podamos procesar el resto. Llevamos varios días esperándote. Pero es mucho, no podré hacerlo todo. Tendrás que organizarlo, de lo contrario el jefe seguramente te va a reprender. ¿Por qué va a reprenderlo? Yo no ordené hacer eso. Ajima con los brazos cruzados observó la situación. Antes de acercarse al escritorio de Titaya, bajó la mirada de los demás empleados. Vio una pila de documentos antes de intervenir para resolver el problema. Jefe, ¿qué sucede? No me gusta la gente que trabaja más de lo necesario. No sé quién te dijo que hicieras esto por mí, pero si vuelve a pasar, busca otro trabajo. Lo siento, jefe. Solo quería agradarle. La última vez le pidió a Titaya demasiados documentos, me equivoqué. Por favor, no me despida. Escuchen todos. Si alguien tiene que darle trabajo a Titaya, por favor avísenme primero. Aprobaré lo que corresponda. Cualquiera que le dé trabajo directamente sin informarme tendrá problemas. Espero que todo quede claro. Apenas había empezado a trabajar en la oficina cuando Ajima ya protegía a Titaya más de lo esperado, dejando a todos perplejos. Normalmente quien más agobiaba a Titaya era ella misma, así que nadie imaginaba que cambiaría tan drásticamente por amor. A Titaya vengo a mi oficina ahora. A Titaya suspiró frustrada por su intento de detenerla. Ajima había fracasado, la citaron por una conversación privada, así que siguió obedeciendo a su novia sin saber qué opinarían los demás sobre la situación más tarde. ¿Estás bien, Titaya? Ahora todo el mundo me está mirando gracias a ti, Ajima. Titaya puso cara de pocos amigos tras estar sola en la oficina de Ajima. Sabía que la actitud rígida de su novia era solo una excusa para pasar un rato juntos después de una mañana fingiendo que no se llevaban bien. A Titaya había pedido esto para mantener la paz en sus vidas. Incluso si no fuera por la tía Pane, había algunos asuntos profesionales que separar de la vida personal, como por ejemplo las empresas que prohibían las relaciones románticas entre empleados. Aunque la oficina tenía menos de 10 personas, si supieran de ellos, se convertirían en el foco de atención diario. Fue porque el otro hombre se estaba molestando. ¿Y quién te dijo que hicieras algo? Yo misma. La causa original de todo terminó siendo admitida sin disculpas. Como dicen, cuando la jefa actúa, los demás la siguen, y nadie podría haber imaginado que además de dejar de molestarte, Ajima se volvería un poco más apasionada. Así que si vas a reprender a alguien, entonces empieza por ti misma. Eres terrible causando problemas a tu novia. Parece realmente amenazante. Vamos a cenar con papá esta noche. Atitaya miró a su novia, que rara vez mostraba su lado cariñoso, quizás porque antes no eran novios oficialmente. Cuando Ajima le tomó la mano con ternura, su corazón se ablandó y quiso agradarle en todos los sentidos. ¿Y no tienes que cenar con Pane? He vuelto a vivir en casa. A veces ceno con ella, pero el ambiente está tenso, necesito un tiempo. Lamento haberte causado problemas, no quise que fuera así. Sé que surgirán problemas, pero puedo con todo, solo te necesito a mi lado. El aire acondicionado está frío porque tienes el rostro rojo. Suéltame la mano, tengo que volver al trabajo. Los chismes de Ajima no siempre eran buenos, pero sus palabras sinceras e improvisadas siempre dejaban a Titaya sin palabras. Era vulnerable a la sinceridad directa de su novia. Deseame suerte, buena suerte. Las palabras solas no me bastan, no tengo energía para trabajar. ¿Qué quieres entonces? ¿Un regalo? Solo en ocasiones especiales. Así que lo voy a devolver. Recibe este regalo y yo aún no lo he devuelto. Y no quiero ser injusta. Esto es claramente injusto. Los cálidos y suaves labios de Ajima
Tocaron su mejilla suavemente antes de que ella se apartara sonriendo. Esto te da la energía para volver al trabajo. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Pensé que Ali estaba demasiado mareada para regresar. No estoy mareada en absoluto. ¿Segura? Si no me crees, mira. Atitaya decidida besó la suave mejilla de su novia como respuesta. Si Ajima la besaba, ella le devolvía el beso, pero parecía que después de esto Ajima estaba más sorprendida que la primera vez que se demostraron cariño. Ajima aún no se había acostumbrado. ¿Por qué no llamaste antes de entrar? Lo siento, no fue intencional. No he visto nada. No vi que Atitaya había besado a la jefa. Las noticias falsas empezaron cuando el beso en la mejilla se convirtió en un gran beso. Atitaya, lo siento, olvidé cerrar la puerta. Ajima no esperaba que alguien entrara sin llamar, así que la otra persona terminó viendo todo. No creía que su promesa de no divulgar lo que viera se cumpliría. En cuanto terminó la hora del almuerzo, todos en la oficina la miraban fijamente. Ajima sugirió que Atitaya trabajara en su oficina para evitar la vergüenza. Quiero renunciar, no quiero trabajar más aquí. Si quieres, puedes renunciar, yo me encargaré de ti. Ajima, ¿vas a seguir bromeando? Solo lo digo por lo que hiciste, va a ser terrible. No estará mal, la gente que se gusta puede salir. Ese no es un problema. Pero lamentablemente no todos aceptarán la relación. Atitaya sabe que la tía Pane jamás lo aceptaría, que apenas descubriría todo, eso traería problemas. No te preocupes, lo voy a solucionar mañana. Si alguien pregunta, di la verdad. Pero prometiste protegerme. Prometí protegerte y lo voy a cumplir. Pero no sé cómo actuar. Hoy no debía haber sido tan amable contigo. Está bien ser la novia de la jefa, solo da celos. ¿En serio? Qué engreída eres. ¿Viste? Ya estás sonriendo. Vamos a cenar con mi papá. Él debe estar esperándonos. Ajima tomó la mano de Titaya y la condujo a la casa de su padre. Al llegar se sorprendieron al ver a la tía Pan allí furiosa. Ajima permaneció alerta esperando lo que pudiera suceder. A Titaya, pequeña plaga. El golpe en la mejilla no fue tan fuerte como pretendía, pero hizo que Ajima volteara la cara. Se adelantó para proteger a Titaya, cuando Pane se dio cuenta que era demasiado tarde para contener la ira. Ajima, ¿por qué te pusiste al frente? ¿Por qué ibas a lastimarla? Tenía que protegerla. Incluso delante de mí la proteges. Claro, la voy a proteger siempre. Ajima colocó a Titaya detrás de ella, sosteniendo su mano con fuerza, mostrando claramente que la protegería hasta el final. Aunque respetaba a su tía Pane, no dejaría de cuidar a su novia. ¿Qué tiene de especial Titaya para que tanto tu padre como tú la protejan? Tu padre es equivocado y ahora tú también. En realidad nunca odié a Titaya. Ajima, ¿cómo te atreves a verme así? Sabes que la odio, pero yo la amo. Amo a Titaya desde hace mucho tiempo. Hija, esta es Titaya a partir de hoy. Vivirá con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Va a ser tu amiga. A los 8 años, Ajima se quedó mirando a una niña tímida que se escondía detrás de su padre. Él la presentó mientras Ajima observaba con silencio sin saber qué decir ni cómo reaccionar ante la confusa situación de conocer a esa niña viviendo en su casa. Titaya, ella es mi hija. Conózcase para que puedan ser amigas. A partir de hoy, cuídala por mí, Ajima, le dijo su padre. ¿Qué vio su padre en su hija en ese momento para confiarle la responsabilidad de cuidar a una niña tan tímida como a Titaya? Tomó la mano de la joven y la colocó en la de ella, esperando que se hicieran amigas y se llevaran bien. ¿Podría alguien como Ajima realmente preocuparse de esa forma? ¿A dónde vas a llevar esos juguetes, Ajima? Mira cuántos tienes en la caja. Daré un poco a mi hermana, tía Pane. ¿Cuál hermana? A Titaya, que nuestro padre trajo a vivir con nosotras. Ajima respondió con inocencia. Como Titaya había llegado, decidió compartir algunos juguetes para acercarse. Su padre dijo que Titaya estaba muy triste por la pérdida de su padre, así que le pidió que fuera amable con ella. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho. Bye bye.